Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia, temas de América Latina y el mundo, análisis de coyuntura con titulares. El primero de ellos es noticia Irán. La Casa Blanca impone nuevas sanciones contra este país. La orden ejecutiva se produce a solo horas después que el gobierno persa anunciara la reducción del cumplimiento del acuerdo nuclear con las potencias mundiales. Ese nuevo capítulo de tensión se da justo un año después que Estados Unidos abandonara ese plan en ese entonces del G5+1. Vamos a analizar sus implicaciones. Segundo tema que es noticia, Venezuela. Golpe sí, pero intervención no. Intervención militar no. Analizamos ese doble rasero y la oscilante postura de naciones aliadas de Estados Unidos sobre Venezuela. Todo esto a través de la información y del análisis. Tercer tema que es noticia, Guatemala. La marcha de la dignidad por la vida y la justicia ya está en la capital. Tras un recorrido de 8 días en distintas partes de Guatemala, en esa Guatemala profunda, en esa Guatemala invisible, indígenas y campesinos se hacen visibles para exigir atención a deudas históricas. Un asunto transversal, la exigencia por la defensa del territorio. Un tema que analizamos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Irán, esta nación decidió suspender este miércoles algunas de sus obligaciones con el acuerdo nuclear firmado en 2015 en respuesta al abandono por parte de Estados Unidos hace justo un año. Las asfixiantes presiones económicas de Washington sobre Teherán ha sido uno de los detonantes para que Rouhani, el presidente, evalúe durante 2 meses una serie de escenarios respecto al uranio enriquecido. Detalles a continuación. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, enfatizó que su país va a dejar de cumplir 2 de los puntos del acuerdo de 2015 entre Teherán y el grupo 5+1, entonces formado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China más Alemania, los cuales contemplan no exportar su uranio de bajo enriquecimiento ni su agua pesada durante 60 días, plazo en el cual ha invitado a sus socios europeos a dialogar. Nuestra intención es muy clara. Nuestra gente debe saber que no hemos dejado el acuerdo nuclear. El pueblo iraní no debe pensar que el acuerdo ya no está en su lugar. El acuerdo está aquí y permanece en su lugar. Pero hoy hemos mostrado la otra cara de la moneda del G5+1. Este es el mismo acuerdo nuclear que establece que si las otras partes no cumplen con sus obligaciones, también podemos reducir nuestras obligaciones. Hoy, estamos anunciando una reducción de nuestras obligaciones en este marco. No nos vamos del acuerdo nuclear. Ali Akbar Salehi, presidente de la Organización de la Energía Atómica de Irán, asegura que su país puede reanudar en 4 días el enriquecimiento del uranio al 20%. Salehi recalcó que conforme al artículo 26 del Plan Integral de Acción Conjunta, nombre oficial del acuerdo, si la otra parte incumple sus compromisos, Irán puede suspender parte de las restricciones asumidas con el pacto. A propósito, en un encuentro en Moscú, los cancilleres de Irán, Mohammad Javad Zarif, y de Rusia, Sergei Lavrov, abordaron el asunto. Anunciaron que buscarán alternativas ante el asedio de Trump por estrangular la economía iraní. En Reino Unido, el ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, indicó que su país continuará apoyando el acuerdo nuclear con Irán firmado en el 2015. En una rueda de prensa, junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, Hunt señaló que el anuncio de Irán no es bienvenido y urgió a ese país a que no tome nuevas medidas y se adhiera a sus obligaciones porque, de lo contrario, advirtió, habrá consecuencias. Mientras desde la diplomacia de países como Francia y China se llama a la mesura y condenan las sanciones unilaterales de Trump,
Prueba de ello es la reacción de Trump de ir contra la industria metalúrgica iraní. La medida afecta a la industria del hierro, acero, aluminio y cobre, producidos en la República Islámica, su mayor fuente de ingresos aparte del petróleo. La salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear fue el 8 de mayo de 2018. Desde entonces, la hostilidad de la Casa Blanca hacia Teherán crece sin posibilidad de maniobra. Irán no puede mantener un stock mayor a 300 kilos de uranio enriquecido al 3,67%, ni tampoco superior a 130 toneladas de agua pesada, y debe vender cualquier excedente. 3 años antes, en 2015, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia, Alemania y la Unión Europea firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto que estableció limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de sanciones internacionales. El tablero geopolítico busca rearmarse y durante 2 meses Irán evaluará cualquier escenario que continúe con el resquebrajamiento de su economía. Y precisamente por allí vamos a comenzar el análisis. Para ello nos acompaña Jorge Creines, es periodista, analista internacional, especialista en temas de Oriente Medio, director del portal pulsodelospueblos.com, con nosotros desde Buenos Aires. Jorge, ¿cómo estás? Qué placer, buenas noches. Tatiana, buenas noches. Jorge, quiero comenzar por lo último que se ha registrado en términos de la gran cantidad, de la avalancha de reacciones de las potencias. Estados Unidos reacciona enviando más sanciones a través de una orden ejecutiva en contra de Irán, y ahora lo hace sobre un asunto que también resulta fundamental para su economía, como los metales, que es, después del petróleo, un rubro muy importante a nivel industrial en el país. ¿Cómo ves esa reacción de los Estados Unidos? Bueno, hay que decir que hay un principio jurídico que dice que los tratados son redactados y aprobados para ser cumplidos. Y después del retiro de Estados Unidos de sus compromisos con este tratado 5+1 sobre el potencial nuclear iraní, Estados Unidos es la parte que no ha cumplido con los acuerdos, y no solo eso, sino que además ha hecho todo lo posible para sancionar y para bloquear y dificultar la economía de la República Islámica de Irán. De manera que resulta perfectamente legítimo que Irán resuelva, con la paciencia de haber pasado 1 año desde el anuncio de los Estados Unidos, adoptar esta medida de continuar generando uranio altamente enriquecido. Y esto tiene que ver con la política global de los Estados Unidos, que ha tomado sanciones unilaterales con numerosos países, nuestra región, Venezuela, Cuba, Nicaragua y demás, y se considera con la potestad de sancionar y de transformarse en juez del proceder de cada uno de los países del mundo. Por lo tanto, esta medida iraní se inscribe dentro de la resistencia a estas políticas impositivas del presidente Trump, que se despliegan desde Washington, y bueno, genera una situación crítica. Pero lo interesante es que no todos los países europeos, y por supuesto no Rusia ni China, por ejemplo, están siguiendo la política dictada desde Washington. Así que, bueno, se genera una situación de permanente crecimiento de la acción de las fuerzas que buscan alguna defensa de las políticas multilaterales, de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho a la autodeterminación, a la no injerencia, y se inicia una fase de diálogos sobre este tema del desarrollo nuclear, que siempre tenemos que decir y nunca olvidar que hay potencias que se asumen el derecho o se toman el derecho de tener cantidad enorme de misiles con ojivas nucleares y toda clase de armamento, y se le prohíbe a otras defenderse de eventuales agresiones con estos desarrollos. Así que se presenta un orden internacional muy injusto y también ilegal, porque contraviene la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, Tatiana. Sí, se resquebraja evidentemente ese presunto equilibrio que intenta
manejar, digamos, imponer a través del sistema de Naciones Unidas, pero vemos que esto no sucede porque, bien lo dices, a Israel nadie le pide cuentas sobre su plan nuclear. Ahora, déjame preguntarte algo mirando de 2015 hacia atrás. Pasaron casi 8 años para llegar a ese acuerdo. Fue durante el gobierno de Obama y todas estas naciones de la Unión Europea, con Alemania, liderando parte del proceso dentro de la Unión Europea, y Rusia y China. En este punto, ¿podríamos decir entonces que todo eso se resquebraja? Bueno, sufre una herida, una cierta resquebrajadura que no es mortal, porque ya conocimos en el informe previo la posición del Reino Unido, la posición de Francia, de Rusia, de China, de Alemania, que mantienen su compromiso con el acuerdo. De modo que es la política de la administración de Washington la que juega en este sentido. Y por otra parte, bueno, seguramente habrá en todo esto medidas de responsabilidad y de cuidado para que no haya un desmadre de la situación. Pero sí, podemos decir que es un deterioro de estos acuerdos y de algún modo del equilibrio en la región. Porque hay que decir que Estados Unidos ha perdido posiciones de influencia sobre el gobierno de Turquía, ha frustrado su política de derrocar a Bashar al-Assad en Siria, y se encuentra ahora con esta postura de firmeza de Teherán, por lo cual, hay que esperar los pasos que van a dar cada una de estas potencias y cuáles son a su vez los distintos movimientos que se pueden llegar a generar. Pero esto produce sí un cambio y un deterioro. Sí. Claro, ahora hay algo que llama la atención y resulta un poco contradictorio. La Unión Europea buscaba alternativas después de que hace un año Estados Unidos sale del acuerdo nuclear del G5+1, se convierte en el 4+1. Y buscan alternativas, lo dicen públicamente, pero Irán dice, esto fue producto de la retórica y no realmente de la práctica. Hoy vemos cómo, por ejemplo, Reino Unido le dice a Irán que cumpla sus compromisos. ¿Cuáles son entonces los compromisos que debería cumplir la Unión Europea para salvar este plan? Así es, y Londres debiera señalarle principalmente a Washington que cumpla con sus compromisos, porque hace un año denunció, como se dice técnicamente, este acuerdo 5+1, se retiró y no se conoció ninguna crítica o observación londinense en este sentido. Así que sí, efectivamente hay una diferencia entre las palabras y los hechos, pero ahí se ve que la posición iraní es de mostrar fuerza y adoptar una política, como se dice, de golpear la mesa para hacer un llamado de atención, que hay que retomar las conversaciones y los diálogos para hacer progresar no solamente un acuerdo para que Irán no produzca más uranio enriquecido, sino para controlar las armas nucleares y avanzar hacia un desarme en este sentido en todo el mundo, cosa que tenía un cierto desarrollo en tiempos de Obama, pero que se ha deteriorado muchísimo desde que asumió la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, Tatiana. Ahora, por último, el nivel de tensión que esto eleva a la misma región. Distintos expertos terminan por coincidir cuando se habla de la situación en Palestina, con Israel siempre de por medio, la situación en Siria, que todo esto busca es comenzar a deteriorar la relación de potencia imperante de Irán en la región. ¿Qué tanto realmente lograrán afectar a esta nación? No es la primera vez que hay sanciones, hay décadas de sanciones con millones de dólares congelados del gobierno persa, del pueblo persa, en bancos estadounidenses. Bueno, hay una reacción paradojal o adversa a esta política de los Estados Unidos, porque estas sanciones y estas medidas permiten que países como Irán den vuelta el rostro hacia China, hacia Rusia, hacia la India, a la alianza con otros países del llamado tercer mundo,
y retire su relación con los Estados Unidos. Y muchos países de la región también empiezan a notar que las cuestiones de la inestabilidad y de las crisis regionales tienen que ver con las políticas norteamericanas. El mundo ya no es el que había hace 5 o 10 años y la emergencia de China es muy fuerte en lo económico. Es verdad que las sanciones que impone Estados Unidos y algunos países europeos afectan, pero las condiciones mundiales favorecen la posibilidad de que países intermedios como Irán puedan tener actitudes y políticas soberanas en el marco de las agresiones que reciben, Tatiana. Así están las cosas y hay mucha preocupación por una situación que es adversa a los anhelos de los pueblos y es lograr la paz, pero vemos que pasa todo lo contrario producto de algunas decisiones de potencias. Jorge, gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches, Tatiana, adiós. Brevemente, a manera de síntesis, tenemos parte de la información, ha sido rápidamente las reacciones. Aquí Pompeo y May se reúnen este miércoles para abordar la crisis iraní, a propósito de una bilateral. Secretario de Estado de Estados Unidos, la primera ministra británica, Theresa May, se reunían el miércoles para plantear una futura relación Reino Unido-Estados Unidos luego que se materialice el Brexit, que está bien empantanado, así como la escalada de tensión con Irán. May y Pompeo prevén abordar esa crisis con Irán, así fue tras la decisión de Estados Unidos de imponer nuevas sanciones a Teherán y de que el presidente Hassan Rouhani informara que reducirá su compromiso adquirido con el acuerdo nuclear de 2015. La visita de Pompeo a Londres se da luego que el diplomático arribara este martes de manera inesperada a Irak para tratar la postura de Estados Unidos tras la creciente tensión con Irán. Ahí hay un punto importante para destacar y es recordar que Irak e Irán se han unido en los últimos meses de una manera bastante positiva, lo cual a Estados Unidos también le genera resquemor. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, venimos a América Latina, Es Noticia Venezuela. Golpe sí, pero intervención militar no. Analizamos el doble rasero, la oscilante postura de naciones aliadas de Estados Unidos sobre esta nación suramericana. Al volver en Es Noticia. En Noticia Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se pronuncian en rechazo a las amenazas y declaraciones injerencistas de representantes de la Casa Blanca. Otros gobiernos, como el de España, critican las acciones de Estados Unidos, pero no dejan de mostrar respaldo al golpe en Venezuela. Tenemos los detalles a continuación. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, denunció este jueves que Estados Unidos intenta a través de amenazas y chantajes que el Poder Judicial se ponga al margen de la Constitución y propicie un golpe de Estado. Las declaraciones se dan en respuesta a la conminación del vicepresidente norteamericano, Mike Pence, quien prometió ampliar las sanciones al TCJ si no da la espalda al gobierno de Nicolás Maduro. Rechazamos de forma categórica y contundente la amenaza formulada por el señor Mike Pence, quien de manera irrespetuosa e injerencista pretende someter a las altas autoridades judiciales venezolanas a amenazas que son violatorias de los principios de independencia, de la autodeterminación y soberanía. En un comunicado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también repudió las instigaciones del jefe del Comando Sur estadounidense, Craig Stephen Fowler, al afirmar que el cuerpo castrense debe decidir si representa a su pueblo o a un tirano. El documento destaca que Fowler ignora el carácter democrático de la FARC
y reitera que no aceptarán chantajes, intimidaciones ni ofertas engañosas de agentes imperiales. Entre tanto, el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, conformado por países de la Unión Europea y América Latina, se reunió en Costa Rica los últimos días y anunció que enviará una misión de alto nivel al país suramericano en busca de una supuesta solución pacífica y democrática al conflicto interno. Uno de los países miembros del grupo, España, mantiene una posición ambigua acerca de la situación en Venezuela. El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró que abogan por la puesta en marcha de una negociación entre los actores políticos venezolanos, contrario a la actuación de Estados Unidos. El grupo de contacto del que España forma parte y es uno de sus impulsores, no está en la misma longitud de onda que la administración americana. La administración americana está como el cowboy del oeste diciendo miren que desenfundo, ¿no? Nosotros no estamos para que nadie desenfunde. Sin embargo, la Embajada de España en Venezuela mantiene en calidad de huésped al político opositor Leopoldo López, uno de los cabecillas del fallido golpe de Estado el pasado 30 de abril y prófugo de la justicia venezolana al violar una medida cautelar de prisión domiciliaria que pesaba en su contra. El gobierno español protege a un criminal en su sede diplomática bajo una figura que no existe en el derecho internacional y no cuenta con ningún respaldo jurídico. Tenemos los hechos registrados durante esta jornada. Hay más noticias, las sumamos con nuestra corresponsal Madeleine García desde nuestra sala de noticias. Hola Madeleine, muy buenas noches. Adelante, cuéntanos porque hay decisiones desde la justicia sobre los rostros visibles del intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril. Hola, muy buenas noches, Tatiana. Bueno, ya hay que resumir prácticamente lo que ocurrió ese 30 de abril. Venezuela amaneció de golpe, un grupo de militares que se plegaron a la llamada Operación Libertad, que fue encabezada por el autoproclamado presidente Juan Guaidó y Leopoldo López, prófugo de la justicia venezolana, quienes estuvieron en el distribuidor Altamira, cometieron una serie de delitos y además de eso al distribuidor Altamira llegaron diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela que están siendo investigados en el día de hoy. El fiscal general de la República habló de 10 diputados, se les vio en imágenes, declararon a los medios de comunicación y ya prácticamente para ellos ya el gobierno estaba derrocado, ya el golpe de Estado había alcanzado su clima máximo para finalmente tumbar al presidente Nicolás Maduro. Lo que nunca se esperaron era que la historia iba a tener un revés, que militares que llevaron allí al distribuidor Altamira confesaron que fueron engañados y que, no estaban de acuerdo con este golpe de Estado y que algunas o lo que tenían planificado en el país no les salió bien, algo les falló. Frente a eso, el golpe fue debilitándose, Tatiana, y comenzaron entonces las investigaciones. Es así como se hace visible la cara de estos 10 parlamentarios del Tribunal Supremo de Justicia, ya a 7 de ellos, aunque la Fiscalía ha anunciado que son 10 en total, todavía el tribunal no se ha pronunciado, pero sí se pronunció sobre 7 de ellos y dijo que existían los elementos suficientes para que el Ministerio Público continuara la investigación, remitió a la Asamblea Nacional Constituyente esa decisión y la Asamblea Nacional Constituyente le allanó la inmunidad parlamentaria a estos 7 diputados, entre ellos el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Edgar Zambrano, que en el día de hoy, hace pocas horas, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Ya no tiene inmunidad parlamentaria y tampoco se le hace este juicio de mérito, Tatiana, porque sus delitos o los presuntos delitos fueron en flagrancia. Fue público, notorio y comunicacional. Ante esta situación, y ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, como un órgano independiente, soberano de este país, el gobierno de Estados Unidos los amenazó, los chantajeó y dijo que iba a aplicarle sanciones a todos los magistrados, que son 32 en total del máximo ente judicial, si ellos seguían tomando decisiones en contra de los diputados de la Asamblea Nacional que participaron además en el golpe de Estado. Frente a esto hubo reacciones
por parte del máximo ente judicial, su presidente, quien dijo que ellos no eran chantajeados, que no aceptaban chantajes, que ellos estaban, lo que hizo Estados Unidos era incitando a un golpe de Estado, que ellos cometieran un golpe de Estado, que no lo iban a hacer y que seguirían ejerciendo acciones. Y el presidente Nicolás Maduro también reaccionó frente a lo que Estados Unidos les dijo a los magistrados del máximo ente judicial. Y vamos a compartir con ustedes lo que dijo el primer mandatario nacional. El imperialismo norteamericano, el gobierno supremacista, racista, antibolivariano de Donald Trump y la partida de locos que lo rodea, declaran todos los días declaran contra la Fuerza Armada. Ayer declaró Mike Pence que el militar que traicione la patria y se pase para el bando de los gringos, ellos lo van a premiar. Una falta de respeto al honor, a la moral, a la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, esto lo dijo el presidente Nicolás Maduro en el contexto de lo que hizo también el gobierno de Estados Unidos cuando levantó las sanciones a Manuel Christopher Figuera, que es general, era director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Tatiana, quien fue la cabeza visible, si se quiere, o quien estructuró el golpe de Estado. Él estaba sancionado, así como muchos funcionarios del gobierno de Venezuela, por el gobierno de los Estados Unidos. Y también él forma parte de esa lista, o esa larga lista de generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, una vez que se lleva a cabo este golpe de Estado, una vez que emite una carta pública en donde rechaza o cuestiona al gobierno del presidente Nicolás Maduro, hasta ahorita no se sabe del paradero del general Christopher. Bueno, Estados Unidos retiró las sanciones a este alto militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que él, junto con otros 55, ya fueron expulsados y degradados de la Fuerza Armada de Venezuela. Decía el presidente Nicolás Maduro, precisamente, Tatiana, que todo esto formaba parte del chantaje, y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, acaba de decir que es una prueba que precisamente las sanciones no contra los funcionarios del gobierno de la Revolución Bolivariana no son ni por corrupción, ni por narcotráfico, ni por otra cosa. Son sanciones políticas que lo que hacen precisamente es presionar para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Así las cosas en este momento. Bueno, ya sabemos entonces que hay 7 diputados que se les allanó la inmunidad parlamentaria, que fueron visibles, y aún faltan 3 porque en las próximas horas el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia, el Ministerio Público y también la Asamblea Nacional Constituyente. Tatiana. Día cargado de noticias en Venezuela que analizamos de inmediato. Gracias, Made. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos entonces con el análisis. Vamos a comenzar de esta jornada a revisar los hechos, lo que han planteado los distintos actores políticos hacia atrás. Para ello nos acompaña Jorge Ladera, politólogo, magíster en filosofía de la guerra, investigador en el Centro para la Investigación Social 6 en Caracas. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias. Bienvenido. Bien. ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Quiero comenzar primero escuchando tu reacción, tu opinión con respecto a esta detención. Primero, el TSJ informa la decisión judicial, la Asamblea Nacional Constituyente allana la inmunidad y tenemos la primera captura de un personaje que estuvo visiblemente a través de los medios de comunicación justo en el intento del día del golpe. Algunos gobiernos ya dicen que esto se trata de un secuestro. Sí, aquí hay que salirle el paso a cualquier declaración irresponsable de algún vocero de los gobiernos que han venido protegiendo o aupando el golpe de Estado en Venezuela, porque lo que ha sucedido con Edgar Zambrano es la aplicación de la justicia. Hemos dicho en días anteriores de que Venezuela va a demostrar su fortaleza en la medida que el Estado aplique los mecanismos correspondientes para garantizar el orden interno y la autonomía y la autodeterminación. Edgar Zambrano es un político, diputado de una Asamblea Nacional en desacato, que violentaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia
y que además de manera pública, notoria y de forma noticiosa participó en un intento de alzamiento militar. Yo quisiera preguntarle a esos voceros de los gobiernos que hoy dicen que Edgar Zambrano fue secuestrado, ¿qué harían ellos si un diputado del Congreso de su país van a una arteria vial con armas de guerra, con un grupo de militares amenazando en contra del orden constitucional y luego lo apresan? ¿Qué dirían ellos si eso pasara? Sería en el caso de ellos un acto democrático y en el caso de nuestro es un secuestro. En el caso nuestro es el respeto a la legislación interna, el de respeto a la autodeterminación de Venezuela y el de respeto a la soberanía. Pareciese, Jorge, que esos titulares que ya comienzan a circular con esa palabra secuestro es un intento por socavar la legitimidad de la institución venezolana. ¿Es una manera de mirarlo? Claro, por supuesto. Incluso vimos recientemente las declaraciones de algunos voceros del Ejecutivo Nacional y de algunos poderes del Estado donde se oponen y fijan una postura firme de dignidad por respeto a la soberanía cuando el vicepresidente de Estados Unidos amenaza a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia diciendo que si se ponen en contra del gobierno de Nicolás Maduro, ellos los apoyan, o si se ponen en contra del gobierno de Nicolás Maduro, ellos le dan algunas condiciones. Permíteme que precisamente, discúlpame, te interrumpo un segundo. Esas son las imágenes justo de ese día, entre 6 y 7 de la mañana. Él es el diputado Zambrano y se abraza allí con prófugo de la justicia Leopoldo López. Incluso mira cómo lo saluda Juan Guaidó, cómo lo saluda Juan Guaidó, le hace una reverencia, se le para firme, le da la mano, lo reconoce como una autoridad. Es decir, no fue un hecho montado por el Estado, fue un hecho concreto, él estuvo allí, además dirigió el proceso. Y además de algo que también te pregunto, desde tu misma visión, él llega allí con la total certeza de que algo iba a suceder. Es decir, él sabía lo que venía, ¿verdad? Sí, él asumió que estando allí podía capitalizar políticamente lo que se generaría después del golpe de Estado. Al estar al frente de la operación de alzamiento, él podría luego capitalizar políticamente, porque así son los adecos. Los adecos son zorros de la política, sujetos que tienen el olfato, pretendieron tener las condiciones para poder concretar un golpe de Estado y mandaron a uno de sus actores beligerantes para que estuviera al frente de la operación para luego, si eso se garantizaba, si eso se concretaba, pudieran ellos luego capitalizarlo. Nos hablas de ADECO, es un partido tradicional de derecha en Venezuela, Acción Democrática. Hace parte él de los, como se le conoce coloquialmente en Venezuela, de los ADECOs, Acción Democrática, pero hay otros que también se les ha allanado la inmunidad, así que no es solamente voluntad popular, hay otro grupo que se une entonces a la extrema derecha en Venezuela. Correcto. Tratando de ir hilando un poco más acerca de lo sucedido el 30 de abril. Correcto, se le allanó la inmunidad parlamentaria a Henry Ramos Alú, que es el presidente del partido, dirigente histórico de Acción Democrática, quien cuando asumió la Asamblea Nacional, declaró que iba a derrocar al presidente Nicolás Maduro en 15 días, desconociendo la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Son sujetos que han estado al margen de la legalidad, son sujetos que han apostado al desarrollo de operaciones violentas conjugadas con acciones de baja y alta intensidad para poder doblegar la voluntad del pueblo venezolano y garantizar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Yo se lo he dicho en varias ocasiones a varias personas. Juan Guaidó es la desilusión de la oposición venezolana. Ahí está la demostración. Es un hombre irresponsable que convoca un alzamiento militar tratando de manipular a la Fuerza Armada. La mayoría de los efectivos militares que ya estaban fueron bajo engaño para poder generar una sensación de noticia. Es decir, él declara, hemos tomado la Carlota, cuando no era cierto. Estaban en el distribuidor Altamira. Estaba en un lugar cercano, pero evidentemente fuera de la base militar. Fuera de las instalaciones militares. Además dijeron, las Fuerzas Armadas están con nosotros. Cosa que no es cierto, o sea, había un reducido grupo de agentes militares en ese acto. Además, luego fueron a las unidades militares a llevar una suerte de propuesta para que las unidades militares se alzaran en contra del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Pero lo que pasa hoy en Venezuela es necesario que nosotros lo denunciemos. Venezuela está siendo víctima de una agresión declarada de manera frontal por la principal potencia del mundo, el gobierno de los Estados Unidos, que utiliza actores como diputados del Poder Legislativo, que utiliza actores como empresas transnacionales, que usa actores como paramilitares, que usa actores comerciales, que generan especulación, que generan boicot, que generan saboteo, que generan desabastecimiento para generar el caos en Venezuela. Lo que están apostando aquí es un acto de violencia para poder derrocar a un gobierno que ha resistido con dignidad ante la agresión del imperio. Y Jorge, allí también a nivel institucional es muy interesante ver cómo se mueven a nivel interno todas estas fuerzas.
por supuesto no son titulares a nivel internacional, pero ahí está claro, digamos, la realidad es la realidad. Hoy se pronuncia el Tribunal Supremo de Justicia en contra de esas amenazas del vicepresidente de los Estados Unidos, pero luego también hay un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué es lo que sucede entonces desde Estados Unidos, que sigue intentándose cuando bien saben que esto no va a pasar, que en el hecho institucional como tal no van a encontrar una respuesta acorde a lo que ellos anhelan? Es decir, que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela diga sí, yo me uno al golpe en contra del presidente Maduro. ¿Sabe qué pasa aquí? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 5 dice: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente a través del voto popular, y las instituciones del Estado emanan de esa soberanía. Estas instituciones que hoy sus voceros han manifestado su respaldo a la soberanía y la autodeterminación de Venezuela, son la expresión de la soberanía del pueblo, son los que respetan y garantizan el cumplimiento del libro constitucional. Y es un asunto de dignidad nacional. Además que es un asunto de dignidad, es un asunto de autodeterminación. Si Venezuela tiene la obligación moral de resistir para demostrar que lo que está sucediendo hoy es una agresión irresponsable del imperio norteamericano para doblegar un sistema político. Lo vimos cuando se le levantó las sanciones al director del SEBIN. Las sanciones no son sanciones administrativas producto de procesos investigativos con elementos probatorios, son sanciones de carácter político para ir amedrentando a actores políticos para que se pongan del lado del imperio norteamericano para que den el golpe de Estado contra Venezuela. En todo caso, con respecto a lo sucedido con el director del SEBIN, quiero conocer tu opinión. ¿Es un asunto para alarmar? ¿Es un asunto de máxima atención? Porque puede suceder, digamos, con otro estamento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o con otro sector institucional del país. El enemigo siempre va a atentar a todo el que sea posible para poder tratar de llevarlo al lado de la traición. Nosotros tenemos la certeza de que en Venezuela se ha construido la moral y la dignidad de un pueblo y su dirigencia en defensa de la revolución. Que lamentablemente existan personas que salten al charco de la traición, la historia lo juzga. Pero nosotros tenemos la certeza de que podemos contar con el pueblo, que es la base fundamental de esta revolución, con instituciones dignas, con una fuerza armada monolítica que entiende el papel histórico que le ha correspondido jugar, con instituciones que están del lado de la legalidad, de la Constitución y del Estado de Derecho, y que responden en consecuencia en función de la soberanía y la autodeterminación del pueblo. Aquí las instituciones públicas están al servicio del pueblo. Nosotros en el Centro de Investigación donde yo hago vida, el Centro para la Investigación Social, hemos visto cómo en Venezuela se ha venido reconfigurando la participación del pueblo en el proceso de construcción del poder. Y el poder que se construye hoy en Venezuela es un poder desde abajo. Estas instituciones obedecen o van en un proceso de transformación para que obedezcan hacia las necesidades concretas del pueblo y en función de los intereses del pueblo. Pero fíjate, el imperio norteamericano no apunta a eso, apunta a los intereses de las corporaciones. Sin duda, no apunta a eso. Y o no entiende o no quiere entender o sus asesores no les permiten tener esa lectura. Me refiero al presidente de los Estados Unidos, porque no es lo que evidentemente se nota a través de los mensajes. Por ejemplo, que había dentro de ese mensaje, dentro de esa línea de un Twitter de uno de estos halcones de la Casa Blanca cuando le habla de Michael Moreno, porque además hablan con nombre propio. No sé si esto es un hecho inédito para América Latina, pero hablan con nombre propio de Michael Moreno, habla del ministro de la Defensa y de otros actores fundamentales de la vida de Venezuela que bien se han reconocido como chavistas una y otra vez. Es decir, como apegados a la Constitución y al gobierno bolivariano. Sí, porque ellos además saben a quién apuntar porque son los actores que están al frente de instituciones que son estratégicas y garantizan la gobernabilidad de Venezuela. Su apuesta es de debilitar la gobernabilidad en Venezuela. Pero quiero hacer una reflexión aquí que creo que me parece interesante. Luego del fallido golpe de Estado, la Casa Blanca entró en caos. Habían declaraciones de Pence, de Pompeo, de Marco Rubio y de Donald Trump que no coincidían. Es decir, ellos pensaron que tenían el control de la situación para el desarrollo de un golpe de Estado desde el punto de vista militar para derrocar al presidente. Luego de eso, entra en una situación crítica. Esa situación crítica lo lleva a actuar de manera desesperada, buscando focalizar su atención en actores concretos que le puedan garantizar a ellos el quiebre institucional de Venezuela. Porque no han podido dividir la Fuerza Armada, no han podido quebrantar la voluntad del pueblo venezolano, no han logrado doblegar la voluntad del presidente Nicolás Maduro. Yo creo que es importante decirlo, Tatiana. El presidente Nicolás Maduro Moros es la expresión de la resistencia más histórica y más
fuerte del pueblo venezolano. Ante situaciones como esto, muchos hubieran traicionado, pero el presidente Nicolás Maduro se mantiene firme, convoca al pueblo al debate, a la revisión, a la rectificación, a la transformación de la revolución, al fortalecimiento de la revolución. El discurso del presidente Nicolás Maduro el 1 de mayo es un discurso que hay que reconocerle con mucho mérito. Un hombre que viene a derrotar un golpe de Estado, cualquiera llega con la soberbia y dice, yo soy el más poderoso, yo fui el que resolví y aquí estoy al frente. No, un hombre que después que derrota un golpe de Estado, impulsado por el imperio más poderoso del mundo, le dice al pueblo, sabemos que hay errores, tenemos cosas que resolver y los invito a que hagamos un debate para que critiquemos la revolución y le demos el rumbo a la revolución que haga falta. Y un pueblo que responde. Me queda algo por preguntarte. Este es un tuit de John Bolton de hoy. Aseguraba este miércoles que Washington continuará cortando los lazos, continuará cortando los lazos entre Cuba y Venezuela. Abrimos comillas, el control de Cuba sobre Venezuela terminará cuando el pueblo venezolano defienda la libertad, decía Bolton a través de su cuenta en Twitter. No es solamente la institucionalidad de Venezuela, sino el nivel de relacionamiento internacional. Venezuela-Cuba, Venezuela-Rusia, Venezuela-Irán. Sí, porque quieren aislar a Venezuela. Sí, pero ya saben que eso no es posible. Entonces, vía sanciones van a seguir apretando a todos aquellos que piensen distinto. Todo aquel que vaya en contra del status quo y del orden mundial. El debate central de lo que está sucediendo hoy en Venezuela es la discusión por un proyecto estratégico. Socialismo o barbarie, socialismo o capitalismo, guerra o paz. Venezuela y los países como Cuba, Nicaragua, Bolivia representan la alternativa de paz para la especie humana. El imperio norteamericano está desesperado porque ha visto cómo China y Rusia han penetrado su espacio vital con un proceso de relacionamiento estratégico con países del sur de América. Y distinto, un relacionamiento distinto, de nuevo tipo, no hegemónico. Con el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía interna y el respeto al desarrollo de políticas de autosustentabilidad de los países. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos hoy es apostar al colapso de la propuesta del socialismo, es al colapso de un modelo de democracia distinto donde el pueblo sea sujeto activo de la política. Con la revolución bolivariana, el pueblo venezolano pasó de ser objeto de la política a ser sujeto de la política. Por eso hay que denunciar a Juan Guaidó como un irresponsable, un irrespetuoso de la ley, de la legalidad. Por eso hay que exigirle a las autoridades venezolanas que apliquen la justicia con los traidores a la patria que trataron de dar un golpe de Estado el día 30 de abril. Por eso, hoy en día hay que pararse firme con el presidente Nicolás Maduro y decirle que nosotros seguiremos leales al proyecto del comandante Chávez porque estamos en la senda correcta siempre y cuando mantengamos el debate, la discusión, la revisión, la crítica para corregir las cosas que deben ser corregidas, pero Venezuela debe mantenerse en el rumbo de la paz, en la construcción de una alternativa que pueda servir como referencia para la salvación de la especie humana. Ese es el asunto de fondo. Gracias, Jorge, por ese análisis. Muchas gracias, un placer y muy buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Guatemala, la marcha de la dignidad por la justicia y la vida ya está en la capital. Tras un recorrido de 8 días del SA Guatemala Profunda, indígenas, campesinos, movimientos sociales se hacen visibles para exigir atención a deudas históricas. ¿De qué estamos hablando? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Noticia Guatemala, la marcha por la dignidad, por la vida, por la justicia ya está en la capital, en Ciudad de Guatemala, después de 8 días de recorrido por diversos departamentos del país. Los participantes llegan al centro del poder político de la nación centroamericana para denunciar la criminalización y persecución de aquellos que defienden los derechos colectivos, la tierra y el territorio. Los integrantes de diferentes organizaciones sociales, indígenas, campesinos, salieron hace 8 días de Telsantenango hacia Totonicapán con rumbo a la capital de esta nación centroamericana con unos 1.500 participantes. La verdad que los pueblos indígenas han sido bastante olvidados y a la vez criminalizados, por lo tanto nosotros nos debemos
de levantar y decirle ya basta a tanto abuso. Pues yo creo que el mensaje de esta marcha el día es de alguna manera que ellos también se comprometan con las luchas de los pueblos en defensa del agua, en defensa del territorio, en defensa de la tierra, nuestra madre tierra, por la agua, vida, tierra y territorio, y que de verdad ya nos sigan movilizando nuestros dirigentes, ¿va? Y también denunciando lo que está pasando con el pacto de corruptos. Ahí está lo que dicen algunos de los participantes de esta marcha, que generaba gran expectativa con respecto a su llegada hasta la ciudad de Guatemala, hasta la capital, y pasaba también por parte del centro del poder político, como por ejemplo el Palacio Presidencial y la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué más ha pasado? Vamos a consultarlo con nuestro corresponsal Mario Rosales. Mario. A esta hora en Guatemala pues se siguen uniendo diferentes organizaciones sociales, colectivos de jóvenes, organizaciones de mujeres, indígenas, campesinos a esta denominada marcha por la dignidad. Han traído pancartas en donde le están pidiendo a la población no votar por candidatos vinculados a la corrupción, y es que en este país centroamericano habrán elecciones el próximo 16 de junio, y esta marcha por la dignidad está exigiendo a los partidos políticos y a los que aspiran a la presidencia de la República que se comprometan públicamente a respetar a los pueblos indígenas, sus derechos, y sobre todo que se comprometan a que van a consultarles, que van a hacer efectivo este convenio 169 de la OIT para consultar a los pueblos indígenas en torno a la instalación de proyectos extractivos. Ellos están diciendo en esta marcha por la dignidad que hay una criminalización y persecución a líderes sociales y campesinos que encabezan movimientos de resistencia a proyectos mineros e hidroeléctricos. Y por eso realizaron esta marcha para pedir que cese esta persecución y sobre todo que se respete la dignidad de los pueblos originarios. Es la información a esta hora desde Guatemala en el contexto de esta marcha por la dignidad. Marcha por la dignidad, por la vida, por el territorio, que reiteramos ya está en la capital guatemalteca. Hay un asunto que tenemos aquí en nuestra multiplataforma, manera de síntesis. Marcha de la dignidad llega a la capital de Guatemala. Es la información que ya les hemos reseñado. En la parte final hay un hecho que realmente es trascendental, es un asunto de fondo. De acuerdo con la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, UNDEFEGUA, se registró más de 300 denuncias de usurpación de tierras durante enero y febrero solo de este año. Ese es un asunto transversal en medio de esta movilización, reiteramos, de esa Guatemala profunda. Esta marcha de la dignidad por la vida y la justicia fue organizada por diferentes movimientos campesinos. Partió el 1 de mayo desde Quetzaltenango al occidente del país. Hay más de 1.500 personas que han recorrido por lo menos 100 kilómetros desde el inicio de la marcha y ya se encuentran en la capital. Lo que aspiran, por supuesto, es ser atendidos por el gobierno y no solamente eso, tener respuestas. Bien, así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.